Y voy a saludar a esta hora a Julio Borges, él es expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de la ONG Primero Justicia. Señor Borges, un gusto verlo, un buen año entre todo lo que estamos hablando y gracias por atendernos. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. El yerno de Edmundo González, un ex candidato presidencial, un representante de una de las ONG Defensores de Derechos Humanos más prestigiosa también de América Latina. Y dice Maduro que hay 7 mercenarios, habla de estadounidenses, ha hablado incluso de colombianos. ¿Esto en estos días se puede poner peor, señor Borges? Bueno, es que tenemos que entender que Maduro está en una cuenta regresiva. Hay un evento que no podemos dejar de tenerlo como premisa de todo esto, Andrea, es que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio frente a los ojos del mundo entero, de los venezolanos, y eso es imborrable, eso no va a cambiar, eso nadie lo va a poder quitar. Y por eso Maduro sabe que está en una situación que hoy, mañana o pasado mañana significa la salida de él del poder. Y está reaccionando no como quien tiene el control de las cosas, sino que está reaccionando más bien como el que tiene miedo y sabe que está acorralado y por eso ha metido esa sobredosis de violencia donde todos los días hay más presos, hay más torturados, hay más persecución, pero créeme, eso lo hace quien tiene nada más el expediente de la fuerza bruta, que es lo único que tiene Maduro en este momento. Sí, señor Borges, es un placer saludarlo. Soy Hugo Vecino. Quiero preguntarle acerca de la seguridad en la ciudad, en Caracas. La ciudad está militarizada, otras ciudades principales también tienen una fuerte presencia militar y policial. Tenemos esta situación que llena de mucha expectativa, pero sobre todo de mucho terror a la población. La pregunta va dirigida sobre la suerte de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, de los expresidentes que quieren llegar a Venezuela. ¿Se teme por la seguridad de ellos? Totalmente. Totalmente, sobre todo en el caso de María Corina, que de alguna manera está dando el testimonio más importante de resistencia y de soporte a todo este gran movimiento y también a la figura de nuestro presidente Edmundo González, que está haciendo todos los esfuerzos para llegar como corresponde a la juramentación. Y eso frente a un régimen que ya no tiene escrúpulos y que está cruzando unas líneas que verdaderamente eran impensables que se pudieran cruzar. Pero quiero insistir, lo está haciendo precisamente porque sabe que está derrotado y sabe que el miedo está de su lado. El miedo está precisamente en Diosdado, en Maduro, en un Diosdado que tiene que aparecer con fusiles disparando, en un despliegue que más que militar es parapolicial y policial, porque hoy por hoy quien soporta más al régimen es estos grupos que han creado ellos, que tienen que ver más con policía política, represión parapolicial, que las propias Fuerzas Armadas, que tiene grietas importantes. Es importante que se sepa que la mayoría de los presos que están en Venezuela hoy son jóvenes militares que se han rebelado contra la dictadura y que donde votó la familia militar el 28 de julio, Maduro perdió las elecciones igual o peor que en el resto del país. De manera que estamos hablando de una Venezuela distinta donde simplemente se quiere mostrar un apoyo a Maduro que no existe. Ahora, usted dijo en su respuesta anterior, señor Borges, que lo único que tiene Maduro es la fuerza bruta. Pero necesitamos que esa fuerza bruta, en cierto sentido, empiece a dividirse. Aunque usted dice que pues, hay militares detenidos, los mandos militares se necesitan, incluso gente de la policía, y lo dijo María Corina Machado ayer también en una rueda de prensa, que los militares y los policías estaban conversando, que estaban teniendo acciones, que estaban dando pasos. Sin eso no hay una investidura para Edmundo González. Bueno, es que entendamos que tanto estos policías y parapolicías que el propio Maduro ha creado, como la Fuerza Armada, y sobre todo una Fuerza Armada que lo único que tiene es una cúpula muy podrida, que es la que apoya a Maduro, pero que de resto los funcionarios y los miembros jóvenes de la Fuerza Armada tienen una posición completamente diferente. Todo el mundo sabe que en Venezuela no hay futuro con Maduro. Todo el mundo lo sabe. De manera que nosotros, como digo, estamos en una cuenta regresiva. Lo único que puede tener ahorita Maduro de soporte no es ni siquiera ese nivel, sino regímenes como Cuba, por ejemplo, regímenes como Irán, regímenes como Rusia, que son quienes le dan a ellos la organización, la forma, la tecnología de represión. Y por eso el tema venezolano es tan importante, no solamente para la región, sino a nivel de todo Occidente, porque ahí se juega la entrada de esos intereses
en lo que es el territorio de la democracia de Occidente y de América Latina. De manera que esa batalla que estamos dando ahora es fundamental no solamente para Venezuela, no solamente para la región, sino para todo el occidente democrático del mundo. Señor Borges, ¿no cree usted también que es un acto de total irresponsabilidad a esos cuerpos combatientes de Venezuela que ha llamado Maduro desde la noche anterior hasta el próximo 9 a que salgan a las calles? Pero vemos siempre en esos videos que llegan a través de las agencias de noticias a esas personas mayores, personas en sobrepeso, personas claramente que no tienen la experticia para el manejo de armas y las ponen allí como carne de cañón a una situación que cada vez se pone más tensa en el país. Totalmente, Hugo. Hay una política deliberada que en la medida en que Maduro perdió completamente el 28 de julio el apoyo popular, lo perdió todo, ellos quieren jugar con el hambre o con la necesidad o con la situación de estas personas mayores y quieren hacerle ver que son de alguna manera reservistas, como los han llamado ellos, les entregan armas, juegan con su hambre en el sentido de que dependen de comer o no de esa posición política que les permite acceder a comida. Es una situación donde se juega y se pisotea la dignidad de los más pobres en Venezuela y por lo tanto todo el mundo sabe en su corazón que esa es la situación que tiene que cambiar, recuperar una Venezuela libre que camine con sus propias piernas y no que tenga que depender de la bolsa de comida que el gobierno le da o la dictadura le da para tener algo que comer. Eso es precisamente la libertad que está planteada. Esa es Venezuela donde la gente pueda crecer, trabajar, ponerse los sueños que quiera y no esa Venezuela sometida que ellos quieren permanecer y que va a cambiar, afortunadamente para todos. Pero ahora, señor Borges, Nicolás Maduro también dijo estar dispuesto a defender con su vida al régimen. Escuchémoslo. Imperialista. No se equivoquen conmigo, no se vuelvan a equivocar conmigo, no se equivoquen con el pueblo de Venezuela, que estamos resueltos y decididos a vencer, a preservar la paz, a preservar la independencia nacional, a defender los derechos del pueblo, con nuestra propia vida, si es necesario, entregarla. Porque viva la patria, porque crezca la patria. ¿Eso cómo se lee, señor Borges? Sí. Dictador que cree que está hablando de algo gigante, de algo solemne, de algo importante, y al final lo que está hablando es de su corrupción, de su dinero, de su familia, de cómo se ha envilecido, de cómo se ha degradado, y con ese mismo discurso donde es él precisamente quien ha elegido la violencia. Mientras los venezolanos queremos el camino de la democracia, el camino del voto, que fue el camino del 28 de julio, el camino de la justicia, el camino del progreso, el camino donde la gente pueda crecer, Maduro lo que ha escogido es su poder, su dinero, su familia y tratar de secuestrar enteramente un país a todo lo que son en este momento no solamente los presos políticos, militares y civiles, sino daban una lista, como habrás visto, Andrea, de 120 personas de distintas nacionalidades que dicen que son mercenarios, que son personas que están haciendo actos de terrorismo, son fichas también dentro de ese secuestro que tiene Maduro. Créeme que se trata de un personaje decadente que está en su salida, está en su recta final, está en su cuenta regresiva y que simplemente escogió el camino peor, el camino de la violencia lo escogió. Bueno, señor Borges, así como hace un rato le preguntaba a nuestra compañera Andrea Bernal sobre esta situación, pues quiero que retomemos este full, porque en medio de las olas de detenciones arbitrarias, Maduro ha dicho que 7 personas, a las que calificó de mercenarios, fueron arrestados en el país, y entre ellos 2 de nacionalidad estadounidense. Pero sobre estas 2 personas dice que son de alto nivel y que no, además no proporcionó ningún tipo de detalle ni evidencias de esas capturas. Escuchemos lo que dijo. Solamente el día de hoy hemos capturado a esta hora 7 mercenarios extranjeros, incluyendo a 2 importantes mercenarios de Estados Unidos en Norteamérica. Han capturado, los agarraron por los kilos, compadre, de altísimo nivel.
como nunca antes se habían capturado en Venezuela. Están convictos y estoy seguro que en las próximas horas estarán confesos. Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz de Venezuela. Los apellidos, en su desesperación, van al norte, creyendo que allá pueden agarrar la fuerza que no tienen aquí. Y creyendo que el pueblo de Venezuela se va a achicoparar porque ellos se tomen fotos en el norte. Allá ustedes, que son esclavos del imperio norteamericano, acá el pueblo de Venezuela que está decidido a ser libre, independiente, soberano y a defender su derecho a la paz, a defender su derecho al futuro. No se equivoquen con Venezuela. Señor Borges, hemos visto esta historia de terror que se ha gestado en los últimos días. Esta semana ha sido absolutamente intensa, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. ¿Cómo va a terminar esta historia que tiene picos altos, vuelve, baja, vuelve y sube? Es una total película de terror la que estamos viviendo. Bueno, sin duda tiene todas esas subidas y bajadas y esos picos que tú dices, Hugo, pero todo se mueve dentro de ese zigzag. Todo se mueve hacia el cambio en Venezuela. Todo se mueve hacia un Maduro que cada día está más solo, más asustado, más desolado, totalmente deslegitimado, sin apoyo internacional, donde lo único que le queda es simplemente apelar al miedo y a la fuerza bruta, donde está haciendo esto que ahorita ponían ustedes con el secuestro de estos personajes o estos extranjeros en Venezuela, es el mismo guión que hace Cuba, que secuestra ciudadanos norteamericanos de otros países para convertirlo después en fichas de cambio. Lo hace Rusia también, lo hace Irán. Lo que les quiero decir es que Maduro está en ese mismo cuadrante, pero de una manera absolutamente decadente. Nosotros vamos a seguir luchando, resistiendo con el liderazgo de María Corina, con el liderazgo de Edmundo, y podemos tener, contestando tu pregunta de manera concreta, un desenlace. ¿Cuál es ese desenlace? Cuando haya una fractura dentro de las grietas que ya hay a nivel político y a nivel militar en el bloque de poder, en el régimen, y eso termine dando un desenlace a una transición democrática en el país. Nosotros estamos mucho más cerca que en ningún momento anterior a eso, porque tenemos la legitimidad de las elecciones del 28 de julio por detrás. Señor Borges, Maduro además ordenó el despliegue de militares y policías en todo el país. El líder del régimen también insistió en denunciar planes para impedir que jure para un tercer mandato el próximo 10 de enero. Maduro activó lo que denominó él el órgano de defensa integral de Venezuela, conformado por la Fuerza Armada Nacional, la Milicia Nacional, Bolivariana, todas las fuerzas policiales. Estos grupos fueron activados desde la noche del 7 de enero y se mantendrán hasta el jueves 9 de enero. Lo que usted justamente decía, esto está con todo. No nos vendemos a intereses extranjeros, seguimos adelante, un pueblo dispuesto a dar la vida por la patria, por la revolución, por Maduro, por Bolívar, por la patria soberana. Claro, cerrando su cerco, haciendo todo lo que sea posible para él seguir en el poder. Pero yo le pregunto, usted fue expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Ante qué asamblea se va a juramentar entonces Edmundo González el viernes? Según la Constitución, pues debe hacerlo ante la Asamblea Nacional. En Venezuela lo que tiene que ver es un cambio completo. Aquí no está planteado nada simbólico ni nada que sea de alguna manera aéreo. Aquí se está luchando por un cambio real, concreto, palpable, que pasa por la salida de Maduro del poder y pasa por una transición en Venezuela. No hay otra opción. Y esa es la lucha que tenemos y una lucha que está dando, digamos, en términos concretos, vida, libertad, sufrimiento de miles y miles y miles de venezolanos y de millones de venezolanos desplazados. Y esa lucha, que es lo extraordinario del pueblo venezolano, en lugar de disminuir, crece, y las ganas de cambio, en lugar de disminuir, se multiplican. De manera que esa lucha en la cual siempre se va avanzando y siempre se va ganando terreno, va a tener como desenlace la salida de Maduro. No hay otra. Y por más que Maduro utilice la fuerza o estos grupos paramilitares o estos grupos parapoliciales, los venezolanos están firmes, están luchando en todas partes del mundo. De manera que créanme, Maduro no tiene salida del poder.
está quebrado, está corrompido, está totalmente deslegitimado, está solo, todo el mundo sabe que se robó las elecciones. Maduro es un cadáver ambulante, violento, sí, que está produciendo ahorita un terror gigante en Venezuela, sí, que tiene toda la represión, sí, pero no tiene más nada sino la fuerza bruta. Y eso significa un Maduro que va, sin lugar a dudas, a colapsar y a tener una fractura que implique ese cambio en Venezuela. Queremos agradecerle a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por haber estado con nosotros, también vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de la ONG Primero Justicia. Muchas gracias a usted por su tiempo y esperemos que esta resolución de Venezuela sea en paz, democrática y, sobre todo, con libertad. Gracias por la oportunidad.